éxito o fracaso, evolución y pronóstico, y por supuesto tratamientos. Entonces, por eso es que evaluamos cuál es nuestra función y cómo se cumple nuestra función. Definitivamente, siendo medicina una carrera absolutamente humana, humanística, ¿sí? Nuestra función se va a cumplir en el escenario de una relación médico-paciente. Se va a ejecutar a partir de la habilidad, del expertise que podamos desarrollar para tomar decisiones, las cuales se van a expresar como acciones diagnósticas, ¿sí? Esta evaluación y mi toma de decisiones me tiene que llevar a un diagnóstico para luego plantearme indicaciones, nada por boca, ¿no? Exámenes de tal sitio o tratamiento, tal y tal medicamento. Hacia eso nos va a llevar el poder conocer cuál es la función médica, la función de nuestro trabajo. Pero el tomar decisiones, como en todos los casos, chicos, tomar decisiones o dejar de hacerlas incluso, va a tener consecuencias. Y en ambos casos, tomar o no tomar decisiones, no solo va a tener consecuencias, sino que además nos vamos a quedar en la incertidumbre de si fue correcto o no lo fue. Por eso es que les ponemos que la decisión que tomemos, la que fuera, va a tener consecuencias. No solo sobre el paciente, porque si me equivoco de diagnóstico voy a dar un tratamiento equivocado, sino que van a tener consecuencias sobre los familiares, porque ellos van a sufrir por la evolución, buena, mala, o los errores que nosotros podamos tener. Y también van a tener consecuencias en el entorno social. Chicos, yo los he escuchado a compañeros suyos que ya son médicos ahora, que ya en el último año, porque antes hacíamos psiquiatría en el 11º semestre, decían, tenían más o menos claros qué carreras iban a tener, y los he escuchado decir a sus compañeros, este chico dice que va a ser pediatra, yo ni loco le mandaría a mis hijos porque ha sido un flojo toda la carrera. En cambio, el tal fulanito que dice que va a ser pediatra, ahí sí le encargaría a mis hijos, siendo estudiantes, chicos. Entonces vemos cómo nuestras calidades de estudiante van a impactar en nuestro entorno social y lo que decidamos, de acuerdo a nuestra historia personal, también va a tener consecuencias. Y obviamente van a tener consecuencias sobre nosotros, porque si tenemos un error en este momento, ¿sí? En que el nivel de confianza y de respeto hacia los médicos se ha venido deteriorando por la cantidad de errores que se han hecho visibles, entonces sí va a significar el que de repente después de tantos años de estudios mi vida queda anulada. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos en la toma de decisiones por las consecuencias que tienen. Y las consecuencias las evaluamos no solo en el aquí y en el ahora, sino lo que puede ocurrir 5, 3, 2 o 10 años más adelante. Además, nuestras decisiones van a estar rodeadas de incertidumbre. No sabemos que si lo que le damos realmente, a pesar de que yo esté seguro que eso es lo correcto, puede que al paciente por idiosincrasia personal, por ejemplo, ustedes hacen un diagnóstico de una neumonía, el 90% responde bien con una megacilina, ustedes le indican también al paciente una megacilina, hace un shock anafiláctico y el paciente muere. No decidieron mal, decidieron bien. Sin embargo, miren lo que pudo pasar. Por eso es que estamos rodeados de incertidumbre con cualquiera de nuestras decisiones. Y las incertidumbres pueden ser más grandes o más pequeñas sobre las decisiones que tomamos, sobre la historia que conocemos del paciente y también sobre las consecuencias, ¿no?, de lo que pueda pasar, porque estamos decidiendo bien. Puedo decir que en este proceso neumónico mi mejor opción es el uso de la penicilina. Le he preguntado al paciente si es alérgico, me ha dicho que no. Le hemos puesto y hace un shock anafiláctico. Entonces, tengo, aún en ese caso, sabiendo que estoy decidiendo lo correcto, podrían haber incertidumbres respecto a las consecuencias. Y luego está el hecho, chicos. Siempre les van a decir, y lo han leído en el libro Tú y la medicina, la medicina es un arte y es una ciencia. Y es un arte porque cada uno de nosotros hacemos nuestra medicina. Nuestras capacidades personales, nuestras habilidades sociales, no solo nuestro marco teórico, ¿sí?,
nuestras herramientas que hemos aprendido en términos de comunicación, de relación humana, ¿sí? Y nuestros conocimientos teóricos, que son de cada uno de nosotros, porque podemos incluso estudiar en grupo, pero el nivel de aprendizaje o de entendimiento de uno y otro va a ser diferente, porque todo eso está teñido también de la experiencia anterior. Si yo he estado acostumbrado a ver pacientes, entonces me resulta más fácil y más familiar aprender muchas cosas. Entonces, la medicina es un arte porque cada uno de nosotros hacemos una medicina, ¿sí? Y es un arte que utiliza la medicina, que es una ciencia, ¿no es cierto?, como la herramienta fundamental, ¿sí?, para servir a los demás. Y al final termina siendo, ¿sí?, el arte de administrar, ¿sí?, correctamente nuestras incertidumbres para conseguir los mejores resultados clínicos, ¿sí? Y eso va a depender de nosotros, nuestras formas de ser, nuestro nivel de habilidades sociales, también es de habilidades profesionales, ¿no? Yo sí aprendí a colocar una sonda, yo sí aprendí a hacer un fondo de ojo, yo sí aprendí a escultar un pulmón, yo sí aprendí a escultar y percutir un abdomen, yo sí aprendí a colocar una sonda rectal, yo sí aprendí, ¿no es cierto?, a colocar una sonda nasogástrica, yo sí aprendí, desarrollé las habilidades suficientes. Es más, aprendí, ¿no es cierto?, a intubar a un paciente, porque nuestra facultad ahora tiene sus simuladores, ¿no es cierto?, donde nuestros residentes practican la intubación como parte de sus habilidades médicas y profesionales para atender cualquier nivel de emergencia que sea necesario. Entonces, vemos que nuestras decisiones son importantes, que nuestras decisiones tienen consecuencias que pueden marcar nuestra vida y que además, querramos o no, van a estar rodeadas de incertidumbres. Entonces, otro tema, chicos, es que aunque tomemos las decisiones más sustentadas, o sea, que es la mejor decisión en este momento del nivel de conocimiento humano y científico del momento, es lo último que hay, ya lo hice, lo aprendí. A pesar de eso, de que yo decidí correctamente, como les decía antes, eso no asegura que la decisión sea la correcta ni que tampoco conduzca a buenos resultados. Les había puesto el ejemplo de este paciente. Yo recuerdo que cuando era interna, en un día, en el internado lo realizamos en el Honorio Delgado. Antes la gente moría por hacer el internado solo en los servicios del Honorio Delgado, porque el seguro era como una entidad muy chiquita, era diferente las situaciones de uno y otro, y entonces este señor que era vigilante, la emergencia estaba en el sótano, y le dijo a la enfermera que por favor le colocara una megacilina. Y la enfermera le dijo, pero ¿le han colocado antes? Sí. ¿Está seguro? Sí. Entonces le colocó la megacilina y le dijo, espérese aquí 30 minutos. Pero como él trabajaba allí, decidió irse a caminar por el sótano, y de pronto se cayó. Se cayó tirado al suelo, lo recogieron, hizo un shock anafiláctico, y recuerdo mucho que vino el cardiólogo, el anestesiólogo. Todo el mundo trataba de resolverle el problema y en ese mismo momento llegó a la emergencia una mujer a la cual le había subido enormemente la presión arterial porque había tenido un disgusto con sus hijos, hizo un accidente cerebrovascular por la hipertensión repentina que tuvo, y en ambos lados de la emergencia, entre la medicina y la cirugía, los médicos corrían por todos lados. Nosotros de internos nuevecitos estábamos sorprendidos de lo que pasaba. Ese día, los dos pacientes se murieron. Entonces, vamos a ver cómo, a pesar de que decidamos lo mejor, podemos tener consecuencias terribles. Por eso es tan importante y la preocupación de todos nosotros, los docentes, de que aprendan al máximo. Si aún sabiendo al máximo podrían haber estas situaciones, entonces, ¿sí?, si sabemos menos y no medimos las consecuencias, ¿sí?, en el uso de determinados medicamentos o de determinadas técnicas, imaginemos lo que nos pueda pasar. Por eso es que tenemos que lograr fundamentalmente identificación del problema por el cual viene el paciente, por qué vino. Luego de que me lo cuentan a través de mi entrevista clínica y de haber elaborado una historia clínica, yo debo hacer un análisis de las decisiones posibles, de qué se trata, ¿no?
a qué se refieren toda esta cantidad de síntomas, ¿no es cierto? Para que a partir de eso, de ese análisis que se hace en un segundo, chicos, en nuestro cerebro que vuela a 100 por hora para elegir la decisión correcta, tomar acción y saber que lo que decidimos va a tener consecuencias, para bien o para mal. En general, nuestras decisiones, expresadas como decisiones sustentables, eligiendo siempre lo mejor, las consecuencias van a ser positivas, chicos, siempre, casi siempre. Errores los vamos a tener porque somos seres humanos. ¿Listo? Entonces, ¿qué método utilizamos normalmente los médicos? Si somos médicos, seguimos un modelo médico y un método clínico, obviamente. Y en el método clínico se incluye una primera parte que es recoger los datos del problema. ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de una entrevista y desarrollando una anamnesis y un examen físico. Mientras más detallado sea la historia clínica y el examen clínico, mejores posibilidades de éxito tenemos. Por ejemplo, en términos de las historias clínicas en psiquiatría, la biografía personal del paciente, considerando todas las características de la historia modelo que les hemos dado y que ustedes han revisado, ¿sí?, es la correcta. ¿Listo? Hacer un examen clínico correcto, porque todo eso nos va a permitir tener la información necesaria para formular hipótesis diagnósticas. Esta hipótesis diagnóstica nos va a llevar a tomar decisiones que nos deben confirmar la hipótesis o si no para conseguir nueva información, ¿no?, para profundizar en el diagnóstico. Además, a partir de formular esta hipótesis diagnóstica me encuentro en capacidad de decidir un plan terapéutico. Una vez que he empezado mi plan terapéutico, ya di mis primeras indicaciones, debo evaluar los datos nuevos, si es que he pedido estudios o exámenes auxiliares, radiografías, análisis hematológicos, ecografía, lo que fuera que hubiera pedido, y con la idea de evaluar si mi decisión terapéutica es la correcta o buscar opciones terapéuticas nuevas y para tomar nuevas decisiones. ¿Listo? ¿Y qué tenemos que aprender en general? Chicos, yo sé que para nosotros es importante, yo siempre juego con este término, es decir, sí, bien importante conocer la patología de la ultraestructura de la mitocondria, sí, nos interesa, porque trabajamos y estudiamos una ciencia. Sin embargo, mi interés fundamental tiene que estar en identificar los motivos de consulta más frecuente de los pacientes. Yo quiero colocarles un ejemplo. En el tiempo que yo coordinaba la residencia médica, ¿sí?, el cual cerró tan solo por 3 años, ¿no?, y luego se pasaba hacia otras personas. Entonces, yo me acuerdo que para pediatría eligieron, habían como 5 plazas, ¿sí? Habían para el seguro 2 plazas, una para el CASE, otra para Yanaguara, una para Goyeneche, 2 para el Honor, bueno, era más o menos así. La primera, la chica que sacó la nota más alta podía escoger dónde se quería ir. Obviamente ella, muy motivada, escogió el CASE. Al tiempo vino y me decía, doctora, no puedo estar aquí. Aquí en el CASE tengo 10 camas de subespecialidades, pero mis pacientes, los pacientes de pediatría no vienen por subespecialidad, por un tumor de Wells, no, vienen en el día a día, por EDAS, por IRAS, por un montón de procesos que se dan cotidianamente y que es lo que tengo que saber, porque de eso se enferman y se mueren los niños. A diferencia de los que escogieron Honorio o Goyeneche, donde tenían, en el Honorio hay 200 camas para niños, creo, 100 y tantos. Imaginémonos la cantidad de pacientes con las cuales uno puede adquirir, ¿no?, la experticia para saber cómo manejarlas. Entonces, nosotros, si bien es cierto, tenemos que conocer lo más exquisito, lo más extraño, ¿no?, referencialmente, porque igual se va a presentar uno en 1.000.000, yo tengo que saber de qué se enferma y de qué se muere mi población. Y debo buscar resolver eso. En este momento, todos nosotros, todos los médicos, ustedes, futuros médicos, tienen que estar imbuidos del conocimiento que significa qué tratamiento se da en este momento para el COVID. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son las medidas que promocionan la salud y que previenen las enfermedades? Porque de eso se está enfermando y se está muriendo nuestra población. Y, por supuesto, tenemos que conocer
cómo utilizar las herramientas clínicas básicas, cómo hacemos la anamnesis, cómo hacemos el examen físico, para que a partir de eso formulemos esas hipótesis diagnósticas que nos permitan hacer un tratamiento, primero el diagnóstico, ¿sí?, en los diferentes niveles. En el caso de ustedes, realizar el diagnóstico psicopatológico y el día de hoy aprender a hacer el diagnóstico sindrómico, ¿sí? Fíjense, con especial énfasis en la identificación de las certezas diagnósticas y de las incertidumbres. Listo. Entonces, en nuestro país, como en el mundo, y por eso fue motivo de la primera revisión que les dejamos, ¿sí?, porque el mundo entero estudia la curva epidemiológica de sus propios países, de su propio continente, ¿no es cierto? Y comenzamos a darnos cuenta. Si nuestra población se muere de dengue, tenemos que ser expertos en dengue. Si nuestra población se enferma de SIDA, tendremos que ser expertos, ¿no es cierto?, en SIDA. Entonces, cada país genera sus propias prioridades sanitarias. En nuestro país, y yo les decía que en el primer artículo que les dejamos, les hicimos ver, ¿no?, cómo el perfil epidemiológico ha rotado hacia las enfermedades mentales. Cómo nuestro país, que antes tenía fundamentalmente, ¿sí?, una morbimortalidad con problemas infecciosos, ahora se mantiene una población que aún muere por eso, porque no tenemos el saneamiento básico y porque seguimos manejándonos como país subdesarrollado. Sin embargo, también ustedes pudieron ver cuánto han crecido las enfermedades crónico-degenerativas por los malos hábitos de vida establecidos, ¿no es cierto?, como una forma ya de vida, y cuánto han crecido los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, el reto es, ¿qué tengo que saber? ¿En qué me tengo que capacitar más? ¿De qué se enferma mi población? ¿Quiénes son los pacientes que van a venir? ¿Los que tienen una enfermedad extrañísima o los que en lo cotidiano se van enfermando? Por eso es importante identificar los motivos de consulta más frecuentes en nuestro país. Listo. Y en eso se tienen que capacitar fundamentalmente. El resto lo van a tener que aprender y sí lo van a tener que conocer. Pero si no saben, ¿sí?, de qué se enferma y se muere en nuestro país y se van a preparar en otras cosas, no están preparados para la realidad de resolver los problemas, ¿sí?, más inmediatos de nuestra población. Entonces, en el marco profesional, obviamente, van a existir diferentes paradigmas, ¿no es cierto?, desde nuestra formación, desde nuestro interés en buscar las cosas. Es difícil, ¿no? Pero en medicina vas a ver más quien más experiencia tiene y quien aprendió de esas experiencias. Porque también vamos a ver a gente que repite la experiencia una y otra vez, como que no aprendiera, ¿sí? Entonces, si un día doy vuelta y me caigo en una piedra, ¿será justo que me vuelva a caer en la misma una semana después o 2 semanas después? No. El aprendizaje de nuestras propias experiencias me tiene que llevar a tener ya un marco conceptual definido para decir, ¿qué hay? Esto es lo que veo. En este momento hay una pandemia en mi país. La gente ha comenzado, ya no la gente mayor, se ha comenzado a morirse y enfermar, sino los chicos jóvenes que irresponsablemente han salido a las marchas, han ido a las fiestas, a las reus, a todo sitio. ¿Qué digo ante lo que veo? ¿Sí? ¿Qué interpreto de eso? ¿Qué pienso de lo que veo? ¿Dónde sitúo lo que veo? ¿Y cómo hago? ¿Cómo actúo? ¿Eso? ¿Cómo actúo? ¿Cómo respondo frente a lo que hay? Porque tenemos que decidir, chicos, y manejar nuestras incertidumbres y aceptar las consecuencias de lo que podamos decidir. ¿Listo? Entonces, eso es en el diagnóstico de las cosas biológicas, físicas, ¿sí? Porque casi siempre separamos lo psíquico de lo biológico. Sin embargo, creo que más de una vez les hemos dicho que lo que sentimos, pensamos y actuamos es producto del funcionamiento del cerebro, ¿no es cierto? Y que cuando estamos felices, somos seguros, estamos tranquilos, disfrutamos la vida, estamos sí, constantemente de buen humor y deseando el mejor bien para los demás y contribuyendo a que eso ocurra, y nos encontramos en capacidad de tomar buenas decisiones, eso es expresión de que nuestro cerebro está funcionando bien. Pero si en cambio estoy triste, me siento frustrado, estoy ansioso, ¿sí?, me siento incómodo, me irrito, agredo, me autoagredo y tomo malas decisiones, es la expresión
de que hay un desequilibrio a nivel de mi cerebro, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo lo toma la gente? ¿Cómo lo dice? Dice, simplemente se enfermó. No, ¿no es cierto? Ya cuando las personas realmente están expresando un nivel de disfunción, comenzamos a apreciar el síntoma mental, ¿sí? Entonces, pero detrás de eso, tanto cuando el síntoma se instala, por ejemplo, estar deprimido, podemos encontrar dificultades en las relaciones con la pareja, con la familia, ¿no? Problemas laborales, vinculaciones disfuncionales, problemas de autoaceptación, de aceptación social, que podrían ser el origen, ¿sí? O podrían ser la consecuencia de su propio problema emocional, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se van a ir ocultando porque solamente vemos, como en el caso del iceberg, la punta, ¿no es cierto? Y el resto está determinado por el mal funcionamiento, el bajo rendimiento académico, la disfunción familiar, el nivel de agresividad verbal y físico, el nivel de no desarrollo de las competencias o habilidades que se necesitan, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, ¿sí? Cuando el síntoma se instala, o ya hubieron o van a seguir habiendo este tipo de problemas. Entonces, ayer venía una paciente y me comentaba, ¿no? Cómo el esposo le da unas palizas terribles, siempre le ha engañado y ella ha seguido aguantando, aguantando, aguantando. Entonces ya decidieron los familiares que viniera a la consulta. Ha venido, nosotros la vamos a mejorar, pero si vuelve al ambiente violento, caótico, descalificador, frustrante, ¿sí? ¿Podrá mejorar lo suficiente? Porque el estímulo negativo persiste ahí. Entonces, fíjense, cuando el síntoma se instala, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué hay debajo en la historia personal de nuestros pacientes? ¿Listo? En términos de lo que es psicopatología y diagnóstico, nosotros tenemos, ¿sí?, que comenzar a darle importancia a lo que significa el diagnóstico. Y el diagnóstico va a ser el resultado del conocimiento de nuestro marco teórico, de todo lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Y ese diagnóstico sirve para que nosotros podamos nombrar, definir e identificar, ¿no es cierto?, un padecimiento particular, de tal modo que este conocimiento en particular y esta definición que le estamos dando como diagnóstico a los síntomas del paciente nos pueda permitir que estudiemos, ¿sí?, el caso, lo comparemos, lo expliquemos y, por supuesto, podamos asumir un control sobre los síntomas, una vez decidiendo. Entonces, la importancia y la relevancia de la psicopatología reside en que la constelación de los fenómenos anómalos, patológicos, que se identifican mediante la entrevista clínica, mediante el análisis fenomenológico que hemos dicho que corresponde a la descripción de lo que vemos, de lo que observamos en el paciente tal y cual el paciente nos los manifiesta y nos los dice, ¿sí? Y si nosotros hemos logrado esta identificación de estos fenómenos anómalos, ¿no es cierto?, a través de la entrevista clínica, hemos hecho el análisis fenomenológico, los hemos ubicado, ¿sí?, en esa constelación diagnóstica que vamos a tener, entonces eso es lo que va a terminar siendo el síndrome clínico. ¿Listo? Entonces yo he podido juntar el ánimo triste, ideas de desesperanza, anedonia, he podido juntar cansancio fácil, ¿no es cierto?, una suerte de anergia, todo eso, alteraciones del sueño, todo. He hecho un análisis fenomenológico y he determinado que hay un síndrome depresivo. Así es como, a partir de la psicopatología, logramos hacer un diagnóstico sindrómico. Entonces, nosotros vamos a estudiar un primer diagnóstico, que ya lo hemos hecho a lo largo de todo el curso. Primer nivel diagnóstico psicopatológico. Segundo nivel diagnóstico, el sindrómico, cuando hemos reunido una constelación de síntomas, ¿sí?, y un diagnóstico nosológico, que es la descripción de la entidad clínica como tal. Estos diagnósticos los vamos a evaluar desde una perspectiva categorial y una perspectiva dimensional. La perspectiva categorial, que me permite evaluar elementos e instrumentos del vivenciar en el aquí y en el ahora. Y desde la perspectiva dimensional,
que se evalúa a lo largo del tiempo, voy a permitirme evaluar las cualidades del yo, en los niveles de integración, ¿sí?, de todas las dimensiones y cómo eso ha determinado una estructura o una fortaleza de mi propio yo, que al final se expresa en mi forma de ser o mi personalidad. Entonces, cuando utilizamos un diagnóstico categorial, ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué les estamos haciendo ver esta perspectiva? Por una razón. Les estaba explicando hace un momento que nosotros evaluamos sensaciones, ideas delirantes, pensamiento normal, alucinaciones, tristeza, apatía, apraxias, ecolalias, nubilaciones de la conciencia, ¿no es cierto? Discapacidades intelectuales, las voy evaluando. Entonces estoy considerando fenómenos psicopatológicos que aparecen en alguna persona que de pronto antes tenía un buen nivel de funcionamiento y de repente aparecen estas formas en la conciencia y nosotros evaluamos las características de normalidad o anormalidad para determinar, ¿es una percepción normal o es una alucinación? ¿Es una idea normal o es una idea delirante? ¿Es un movimiento anormal porque está bailando o realmente tiene un tic? ¿No es cierto? Y uno determina si por las características es un síntoma normal o anormal. En este caso, se considera que hay una preeminencia del cerebro sobre la mente. También me han oído decir muchas veces que así como el corazón tiene una función, el hígado, el riñón, el cerebro como tal, como parte biológica de nuestro cuerpo, tiene una función. ¿Y cuál es la función del cerebro? La mente. Y en la mente están todas estas vivencias psíquicas que les hemos explicado desde el comienzo del curso, ¿sí?, hasta el momento actual. Todo está como parte del funcionamiento del cerebro. Les habíamos dicho que si la indemnidad, la integridad de nuestro sistema nervioso se constituye, ¿no es cierto?, en la base, en los pilares, en los cimientos sobre los cuales se va a ir construyendo el ser humano, ¿no es cierto? Un cerebro que no se ha desarrollado bien, ¿podrá permitir un desarrollo óptimo de una persona? No. Entonces, en esta perspectiva se entiende que desde nuestro cerebro y de su nivel de funcionamiento, ¿sí?, en que uno puede tener o unas respuestas que expresen salud mental, felicidad, buen humor, tranquilidad, deseos de análisis de la vida. Y yo quiero que recuerden que en la primera clase les habíamos dicho quiénes son los amigos y los enemigos de la salud mental. Cómo estar contento, estar satisfecho, reírnos de los problemas y buscando una mejor solución, ¿no es cierto? Y cómo analizar la realidad se convierten en amigos de la salud mental y cómo existen otras situaciones que pueden perturbar nuestra vida y dañar nuestra salud mental, ¿no es cierto? Les habíamos explicado eso en esta perspectiva. Por tanto, se considera que hay una preeminencia del cerebro sobre la mente. Y si yo considero que mi cerebro ha padecido algún tipo de desequilibrio y que eso se esté expresando en una conducta, entonces, ¿qué voy a utilizar? Algo que trate de equilibrarme ese cerebro. ¿Y qué cosa se ha encontrado como la mejor opción para esto? Un enorme arsenal terapéutico que trata de modificar el sustrato biológico donde surge el trastorno psicopatológico. Y yo quiero mostrarles, chicos, podemos tener un paciente que repite una conducta, camina con las manos en alto porque tiene miedo a contagiarse, y cuando tocó algo, se usa 3 jabones para lavarse las manos, no es suficiente, se echa alcohol yodado, ¿no es cierto?, o agua con lejía para tratar de descontaminar sus manos, ¿sí? Hasta he visto pacientes con las manos totalmente rojas y dañadas de tanto que se las han lavado. Le doy un tipo de medicación, desaparece la angustia, desaparece la creencia y la paciente vuelve a lavarse una vez a las manos con su medicación. O bien, en el mismo caso de un trastorno obsesivo compulsivo, he visto pacientes que van por la calle recogiendo cada cosa que les parece que
Tienen que recogerla, la chapita, la tapita, la paletita, la botellita. Comienzan a tener en su casa todo un almacén de cachivaches y de cosas inservibles. Le damos su medicación y solito comienza a deshacerse de todas esas cosas. He visto con medicación, hemos visto pacientes que eso es lo cotidiano, ¿no es cierto? Y un ejemplo que a mí me hace sonreír siempre y es muy visible es de un paciente en el tiempo que yo dirigía a Moisés Ceresi, ¿sí? En que él vino, era un paciente psicótico, joven, pero él vino con la idea delirante de que él era un querubín, ¿listo? Y como era un querubín, quería funcionar y que todo el mundo lo tratara como un querubín. Recibió su tratamiento, ya estuvo bien y estaba limpio de todas esas ideas delirantes. Sin embargo, los otros pacientes lo seguían molestando y el querubín un día vino y se quejó, mire doctora, me están diciendo. ¿Qué pasó? Agüita tibia, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Que el paciente, una vez que recibió su tratamiento, se nivelaron los niveles de dopamina, tanto a nivel de corteza como de corteza prefrontal como de sistema límbico, y ya no tenía esa idea. Ya le parecía absurda. Eso es producto del uso de la medicación y así, igual, un paciente triste, triste, con ideas suicidas, le damos su medicación, vuelve a recuperar la alegría, la energía, la capacidad de disfrutar la vida y sigue para adelante. ¿Cierto? Cierto. Entonces, esta perspectiva, por tanto, considera el uso de los psicofármacos porque entiende la preeminencia de la mente, del cerebro sobre la mente. En el diagnóstico categorial, nosotros podemos llegar a conocer los fenómenos psíquicos a través de la observación de las conductas del paciente. ¿Se acuerdan que el paciente, nosotros no le leemos la mente, es el propio paciente a través del lenguaje y su expresión corporal la que nos está diciendo las cosas que va sintiendo? Por tanto, los fenómenos psíquicos los captamos a partir de la observación. Utilizamos luego lo que es la observación fenomenológica, describir las cosas tal y cual el paciente no las dice, y todo esto nos va a facilitar un proceso diagnóstico. Identifico el síntoma, ¿sí? Identifico el síntoma. Reúno una constelación de síntomas para desarrollar un diagnóstico sindrómico, que es la base de la psiquiatría biológica y, por supuesto, la explicación del uso de los psicofármacos. Como todas las cosas de la vida y como todas las cosas que hacemos, ¿sí? ¿Esta perspectiva tiene limitaciones? Por supuesto que sí. Entonces, los pacientes cuando vienen nos dicen, ya sí, esta es la explicación, pero ¿por qué me pasó a mí? No, y así, yo sé que es como, así fue, se desarrolló así, pero ¿por qué me tocó a mí? ¿No es cierto? Entonces, el asunto es que muchos pacientes, más que la explicación, están buscando cómo ocurrieron los hechos, están buscando más bien la explicación de por qué a ellos como sujetos individuales. En este caso de la perspectiva categorial, como estoy resolviendo el aquí y el ahora, no estoy viendo el efecto de la vida y sus circunstancias sobre sus propias experiencias. No vemos los conflictos internos no resueltos, ¿no? Simplemente estoy viendo el síntoma, las cosas que le ocurren, le doy un tratamiento, mejoro su nivel de funcionamiento social, académico, laboral, familiar, económico, de todos los tipos. ¿Listo? Esas son las limitaciones. En cambio, en la perspectiva dimensional, miren cómo considero los fenómenos psicopatológicos. Son producciones, funciones a través de las cuales cada uno de nosotros va a revelar su individualidad y sus intenciones. En este caso, se considera que hay una preeminencia de la mente, que como el yo es quien maneja todo, la mente estaría por encima de la estructura biológica que es el cerebro. Preeminencia de la mente sobre el cerebro. O sea que como el nivel de funcionamiento, la cantidad de funciones que tiene el cerebro serían las que dominarían, ¿sí?, la parte biológica que es el cerebro. ¿Sí? Eso es lo que se sostiene desde la perspectiva dimensional. Por tanto, el arsenal terapéutico no van a ser los psicofármacos que modifican el sustrato biológico, sino más bien el uso de la psicoterapia. ¿Listo? Y en el uso de las psicoterapias, fíjense, uno trata de hacer comprender al paciente que está limitado por su pasado, pero al mismo tiempo es libre de cambiar su futuro y que
esté como esté, va a vivir su vida individualmente y cargada de significados. En la práctica, chicos, es cierto que ustedes tienen que entender que nadie puede vivir mirando al pasado porque se va a caer en el presente, porque está mirando para atrás. En la práctica, lo que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes, ya no, ese pasado sí, ese es nuestro pasado, pero no estamos en capacidad de cambiarle un ápice, nada, un segundo, un movimiento, una palabra, ya no se puede, está como está. Por tanto, ¿sí? Si ya ese pasado no lo puedo manejar, sí soy dueño de mi presente. Y en mi presente, cada uno de nosotros puede decidir cómo quiere pasar el día, cómo quiere pasar la semana, qué cosa tiene que decidir. Esa es, al final, la psicoterapia. Ahora, que hay una serie de especialidades, una de las subespecialidades de la psiquiatría se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Ahora se ha incorporado también la gastroenterología porque la evidencia científica de cuán importante es la microbiota, ¿no?, gastrointestinal en los problemas emocionales, porque además se comparten los mismos neurotransmisores en el estómago que tenemos en el cerebro. Entonces, y hay una subespecialidad que se llama, como les digo, psiconeuroinmunoendocrinología, a partir de la cual se dice que muchos de nuestros pensamientos, de cómo vamos sintiendo y percibiendo el mundo, va a producir una respuesta de alteración de nuestro sistema nervioso, y por supuesto nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro contiene factores inmunológicos, ¿no es cierto?, como la interleuquina 1, interleuquina 6, factores de necrosis tumoral, y también tiene factores hormonales, ¿sí? Lo cual explicaría que, por ejemplo, una chica que inicia relaciones sexuales, la angustia que tiene ante el pensar que pueda quedar embarazada puede generar, ¿sí?, una ausencia de menstruación, factor emocional. O como una mujer que tenía planeado su parto, digamos, a fines de febrero, una situación emocional violenta puede determinar que desencadene, ¿sí?, un trabajo de parto antes de lo programado. Entonces, vemos que ambas posturas son interesantes, son importantes, y en la práctica lo que hacemos los psiquiatras es integrar, ¿sí?, ambas situaciones. Por eso es que en lo cotidiano hacemos, ¿sí?, una utilización de lo que es el diagnóstico categorial, damos el tratamiento, porque en la realidad, como ustedes pueden ver, en la perspectiva dimensional, vamos a entender que la historia de la persona y los problemas que tiene va a ser la resultante de un proceso interaccional entre polos opuestos o antinomias de extremos de dimensión. Conocemos todas las dimensiones, y que el diagnóstico de salud va a ser el grado de integración de estas dimensiones, y que esa integración de las dimensiones no puede hacerse en el aquí y en el ahora, sino que tiene que ser el resultado de la historia de vida del paciente. Por tanto, ocurre a lo largo del tiempo. De esa manera, podríamos decir que desde la perspectiva dimensional, normalidad sería la libertad que genera la integración óptima de polaridades o antinomias de extremos de dimensión. En cambio, la anormalidad sería la esclavitud resultante del dominio de un polo sobre el otro, ¿sí?, o el vivirlos en alternancia. ¿Se dan cuenta lo que es diferente? Y luego, desde la perspectiva dimensional, como se da la preeminencia de la mente sobre el cuerpo, se dice que yo es la instancia piloto de la vivencia, que es quien dirige todas las cualidades de yo, todos los elementos e instrumentos del vivenciar, lo dirige a través del tiempo, con su capacidad de interactuar a partir del principio de la realidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Para relacionarse y vincularse consigo mismo y con el entorno. En esa perspectiva se explica que la funcionalidad del yo va a depender del manejo de este principio de la realidad en relación a sí mismo y en relación al entorno, de tal manera que si nuestro yo tiene flexibilidad adaptativa, logra romper círculos viciosos, tiene fortaleza y estabilidad, vamos a hablar de que es un yo sano, maduro y bien estructurado. Pero si no ocurre así, vamos a hablar de los diferentes trastornos de personalidad, trastornos que van a llevar a una alteración en el nivel de funcionamiento. Entonces,
estas variables que están expresando funcionalidad del yo, hemos dicho que son la flexibilidad adaptativa, que se constituiría en la capacidad del yo de elaborar estrategias en su relación consigo mismo. Planea, ¿no es cierto?, para mejorar la relación consigo mismo, con los demás, con sus metas y objetivos, y con las situaciones en conflicto, siendo flexibles y respondiendo adecuadamente frente a ese momento, a lo sucedido en este momento. Yo quiero que aquí ustedes recuerden el caso clínico de esta niña que vino y que anduvo triste porque terminó una relación, porque ella siempre quería que el mundo funcione como ella. Ponte esta ropa, córtate el pelo así, y lo último que pasó y por lo cual el chico la dejó, ¿se acuerdan? Fue que ella quería celebrar su cumplimés y había hecho un picnic en la casa del chico, pero el chico le dijo, no puedo, porque una compañera de su promoción, donde él estudiaba, había muerto repentinamente, y le dijo, no estoy en condiciones de hacer ninguna celebración. Pero ella insistió tanto en que vinieran, el chico vino, y le dijo, sí, estoy aquí porque has exigido que venga, pero no quiero saber más de ti. Esta niña no tenía un yo sano que tuviera esa flexibilidad adaptativa. ¿Listo? Y luego está la capacidad de romper círculos viciosos. ¿Qué hace? Nuestro yo, al diferenciar realidad e irrealidad, toma conciencia de lo que está ocurriendo, modifica conductas, modifica actitudes, cambia las reacciones, percepciones y estrategias en relación consigo mismo y con los demás, para romper ese círculo vicioso que lo conduce al conflicto. Además, nuestro yo funcional tiene que tener la fortaleza, el desarrollar, el crecer, nos va a llevar a diferentes crisis vitales, y sin embargo, estas crisis y situaciones difíciles, ¿sí?, en un yo sano y maduro, este yo sano y maduro va a poder resistir todo el proceso de maduración y toda la presión del mundo externo sin desestructurarse de manera grave. Y la estabilidad significa que además va a mantener relaciones consigo mismo, con los demás, con las cosas, con sus proyectos vitales, con conformidad, con alegría, con perseveración, y a pesar de que puedan haber altibajos, es posible que en la primera fase de psicopatología se sacaran 20 y en la segunda se sacaron 14 y en la tercera se sacaron 12, ¿no? Hay altibajos, pero uno mantiene consistencia, continuidad y sentido apreciable sobre la meta que quiere seguir. No es el paciente que hoy día estudia medicina, mañana se pasa a ingeniería, pasado a literatura, cambia de universidad a todo y nunca termina de cerrar una puerta y concluir algo. ¿Listo? En esta descripción de las áreas conflictivas o polaridades no integradas o dicotomías yoicas, ¿sí?, va a permitir el desarrollo de diferentes corrientes psicoterapéuticas, dentro de las cuales las que más se usan son la cognitivo-conductual, ¿no es cierto? El psicoanálisis, ya no se usa el psicoanálisis clásico porque realmente reunía más o menos 300 sesiones de $50 cada una, y 300 sesiones ocurrían más o menos en 3 años. Entonces el paciente seguía sufriendo. Lo que ocurre con la psiquiatría biológica es que uno resuelve el problema inmediatamente, pudiendo luego desarrollar una serie de técnicas psicoterapéuticas o paralelamente, si es que el paciente estaría en condiciones de hacerlo. Entonces, para la terapia conductual, ¿sí?, se va a entender que el origen de esta dicotomía, ¿sí?, es el aprendizaje en que una de las polaridades fue desplazada o anulada o escindida por el paciente. Por tanto, el tratamiento sería el abordaje de integración de los polos con la utilización de refuerzos y castigos programados por el terapeuta. Para el psicoanálisis, ¿sí?, la decisión o la dicotomía yoica tendría sus orígenes en procesos inconscientes que solo pueden ser abordados a través de la interpretación y resolución transferencial, comunicación paciente-terapeuta. Pero todas las técnicas psicoterapéuticas tienen por objeto el integrar aspectos escindidos de las dimensiones constitutivas de ello. ¿Listo? Entonces, los síndromes psiquiátricos más frecuentes que vamos a describir, ¿sí?, previo a que expliquemos cuáles son nuestros niveles de diagnóstico. Nuestro primer nivel de diagnóstico es el diagnóstico psicopatológico. Y el diagnóstico psicopatológico es ese que ustedes se supone ya están en condiciones de hacer, porque han aprobado la primera fase y la segunda. Son capaces de identificar
el fenómeno psicopatológico aislado y pueden describirlo. Una obsesión es así, una ilusión es así, una alucinación es así, una idea delirante consiste en esto y en esto. Eso es lo que ustedes tienen que haber aprendido en este primer nivel de diagnóstico psicopatológico. El segundo nivel, ¿sí?, va a ser el diagnóstico sindrómico, que se va a expresar como un conjunto de signos y síntomas que no son propios de una sola entidad nosográfica, sino que varían en una presentación común. Por ejemplo, y para que lo entiendan, síndrome febril. ¿Fiebre hay dónde? En un proceso respiratorio, en un proceso gastrointestinal, en un proceso genitourinario, ¿no es cierto? Van a existir, ¿sí? Y también fiebre en procesos donde no encuentro nada y uno dice fiebre de origen desconocido, probable cáncer. O bien puedo hablar, viene el paciente y está convulsionando, síndrome convulsivo, porque no sé si se debe a una epilepsia, a un tumor cerebral, a una intoxicación por drogas, ¿no es cierto?, a una intoxicación metabólica, no lo sé, por eso es que coloco síndrome, ¿sí?, convulsivo. Listo. Entonces, esos son los niveles de diagnóstico y les había explicado ya al comienzo que este tercer nivel, el diagnóstico nosológico, donde nosotros identificamos la entidad clínica individualmente, sabemos y buscamos su etiología, evaluamos evolución y pronóstico y generamos un tratamiento, a eso le llamamos, ¿sí?, trastorno, enfermedad, y va a estar descrita en lo que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales de la Organización Mundial de la Salud, que es la CIE-11 en este momento, o bien el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, que es el DSM-5 en este momento. ¿Listo? Entonces, le vamos a pedir, por supuesto, y rápidamente, a Darwin que nos lea el caso clínico. Por favor, Darwin, estás presente, ¿no es cierto? Darwin. No está presente. Ah, no, estoy en la B. Tengo que hablar de la A. Lo había movido. A Lechura Rodrigo. Rodrigo, ¿estás presente? Falta. Raúl Fabricio, ¿estás presente? Álvarez Jiménez, ¿presente? Britney Cáceres. Presente, doctora. Por favor, lee el caso clínico. Les voy a poner falta a los otros. En paciente de 38 años de edad que es llevado a un servicio de urgencias para la familia, ya que desde hace 3 días está en un estado de grave inquietud. No duerme apenas, se muestra muy decidido, con conductas extravagantes socialmente incorrectas, gasta mucho más de lo que se puede permitir, habla de forma muy rápida, el tono afectivo es de cierta euforia expansiva que se transforma en irritabilidad cuando se le contradice, y el pensamiento, además de ser acelerado, tiene un contenido omnipotente, ya que se siente capaz de realizar cualquier proeza. No tiene conciencia de enfermedad y se siente subjetivamente muy bien. Con anterioridad, 3 y 8 años antes presentó en primavera un cuadro similar que duró 3 meses y remitió con fármacos antipsicóticos y siguió depresiones moderadas. Un tío abuelo materno presentó un cuadro similar que fue diagnosticado de psicosis maníaco-depresiva. La exploración física y la analítica sanguínea, incluidas pruebas tiroideas, resultaron normales. En el síndrome maníaco vamos a tener un predominio de la alteración en la afectividad, donde va a haber un ánimo elevado, expansivo, irritable, una agitación y aceleración del pensamiento, con ideas de grandeza, autoestima elevada, con agitación y aceleración psicomotriz, disminución de las horas de sueño y voluntad aumentada con escasa fatigabilidad. En el síndrome maníaco, ¿sí? Se va a presentar en intoxicaciones alcohólicas o por diferentes drogas, en la psicosis maníaco-depresiva, en esquizofrenias y en trastornos orgánicos cerebrales con manifestaciones suicidas. El síndrome depresivo, vamos a ver que esta es una paciente, mujer de 35 años, que además ha tenido problemas, ¿no es cierto?,
porque solo tiene ganas de llorar, está apática, sin ilusión, no puede conciliar el sueño, no le interesan las cosas que antes le interesaban, ha disminuido su rendimiento laboral y ve su futuro con pesimismo y con tristeza, ¿no es cierto? Por eso es que padece de cefaleas y cansancio, lo cual ha alterado su capacidad y su rendimiento laboral. Los síntomas van a corresponder a un síndrome depresivo, y el síndrome depresivo va a caracterizarse por una alteración de la afectividad en la cual tres características son importantes: afecto de tristeza, desesperanzada o irritabilidad, falta de capacidad para disfrutar la vida, anedonia, y cansancio fácil, con desvitalización corporal, con desgano, ¿no es cierto? Además de otras sintomatologías, ¿sí? Como disminución del libido sexual, apetito, sueño. Pueden haber alteraciones de apetito y sueño en más o en menos. Está luego el hecho de que el síndrome depresivo va a incluir ideas de desvalorización, de culpa, de ruina, agitación, enlentecimiento psicomotriz, disminución de la voluntad, trastornos del peso, insomnio e hipersomnio. Este es un video que ustedes van a ver. Aquí estamos describiendo, ¿sí?, el caso clínico de una paciente con síndrome ansioso. ¿Sí? Entonces, la paciente tiene intranquilidad, temor, insomnio, pesadillas, palpitaciones y ahogos. ¿Sí? Entonces, con episodios de ahogo, palpitaciones, sudor, ansiedad y sensación de muerte, ¿sí?, que se presentan en forma de crisis. Entonces, estamos hablando de lo que es el síndrome ansioso. Y la ansiedad se va a caracterizar por una emoción semejante al miedo o temor, en el que algo funesto o catastrófico le va a acontecer. La ansiedad, ¿sí?, va a develar más bien el compromiso en el área neurovegetativa, y la angustia estaría más puesto en el aspecto psicológico. La ansiedad es la expresión somática de la angustia. El síndrome ansioso, por tanto, va a estar constituido por síntomas psíquicos como preocupación excesiva, hipervigilancia y tensión motora, y por síntomas neurovegetativos que van a incluir todos nuestros sistemas: cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, nervioso, genitourinario u otros órganos como piel y respuestas oftalmológicas. Este es igual un video que ustedes van a poder ver después. Si está otro síndrome que ocurre cuando estamos sumamente estresados a nivel psicológico, biológico y por tiempo prolongado, cuando hay depresiones por cansancio extremo, en síndromes cerebrales agudos y crónicos, ¿sí?, y vamos a presentar fatigabilidad fácil, irritabilidad pronta y una sensibilidad marcada a ruidos y luces. Este es el caso que describe un síndrome histérico, ¿sí?, en el cual vamos a encontrar a una paciente, ¿sí?, que queda ciega tras un episodio emocional violento, y que además tenía rasgos de personalidad que describirían a una persona histriónica, siempre tratando de ser el centro de la atención, con mucha inestabilidad en sus manifestaciones afectivas, influenciable y con poca tolerancia a la frustración, con arreglo exagerado y tendencia a la seducción. Hablamos de los síndromes histéricos y aquí se describen lo que es el estado disociativo y el estado conversivo. En el estado disociativo ya sabemos que hay partes de nuestra mente que tienen un óptimo funcionamiento, pero no, el resto, una parte no. En el estado conversivo se expresa en que hay una serie de trastornos más del campo neurológico que son consecuencia de estados emocionales y problemas psíquicos no resueltos. El estado confusional, fíjense, es casi siempre producido por cuadros orgánicos, ¿sí?, y que no han terminado de ser resueltos. Esto es muy común en la mayor parte de pacientes de la tercera edad que están internados o que comienzan cualquier tipo de enfermedad que involucre cualquier tipo de órgano o sistema. Los síntomas siempre empeoran por la noche, ¿sí?, y hay desorientación porque hay compromiso de conciencia, alteración de la memoria, ¿sí?,
Y si no le damos el tratamiento a la causa, el paciente incluso podría morir. Entonces, el síndrome confusional se va a caracterizar porque hay una alteración predominante de la conciencia. Y si nuestra conciencia no está clara, entonces hay un embotamiento intelectual, un enlentecimiento en las percepciones, en el pensamiento, en la atención, ¿no es cierto? Y por supuesto, alteraciones en estas funciones psíquicas, orientación, atención, pensamiento, percepciones. Está luego el síndrome demencial. ¿Qué cosa habíamos hablado del síndrome demencial? Lo habíamos expresado como se ve en este cuadro clínico, en el cual, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero, que hay una causa orgánica, igual que en el síndrome confuncional, pero en el caso de la demencia hay un daño orgánico cerebral. En el caso del síndrome confusional puede ser en cualquier sistema de nuestro organismo. Hay un deterioro, en este caso hay un deterioro de la memoria, con alteraciones que se expresan como afasia, agnoxias, apraxias, y alteraciones en la función ejecutiva de nuestro cerebro, con cambios obvios en la personalidad. El síndrome de retraso mental, ¿no? En el cual ya lo habíamos visto, hay una capacidad intelectual inferior, significativamente inferior, con un CI menor de 70, y eso se va a expresar con limitaciones significativas en la actividad adaptativa, ¿sí? Para su cultura, para su situación económica, social, lo cual va a llevar a limitaciones en el cuidado de sí mismo, en sus habilidades sociales, en su capacidad de autocontrol, en sus habilidades académicas, en el aprendizaje de alguna habilidad laboral, en el autocuidado de su salud, en el uso del tiempo libre con un ocio vacío, ¿sí? Y luego está el síndrome disociativo. ¿Recuerdan que este ejemplo lo pusimos también cuando hablamos sobre la amnesia? ¿Sí? Y habíamos visto como un hombre olvida 12 años de su vida, y el antecedente, claro, era que había tenido una historia difícil, ¿no? Una historia familiar con palizas brutales y correctivos físicos, que además trabajaba como boxeador y que en el ejército básicamente, y por eso es que recibió un guante de oro y destacó por su poderoso brazo izquierdo. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Que el síndrome disociativo se va a caracterizar por la pérdida de la habitual interrelación y consistencia, ¿sí?, de diferentes grupos mentales, y va a emerger una función como separada e independiente de las otras. El síndrome disociativo que compromete la memoria se denomina amnesia psicogénica. Si compromete la psicomotricidad, se produce la fuga psicogénica, y si produce una alteración en la identidad, entonces el paciente puede olvidar temporalmente su identidad o bien va a asumir otra nueva y diferente personalidad. El síndrome somatomorfo va a describir a un paciente que tiene una gran cantidad de síntomas físicos, ¿sí? Pero tiene síntomas físicos en diferentes sistemas, y cuando nosotros hacemos un examen y lo contrastamos incluso con diferentes pruebas médicas, no podemos encontrar nada que justifique esta enfermedad. Sin embargo, el trastorno no es inventado por el paciente, ¿sí? No lo está creando, no lo crea voluntariamente, pero sí van a existir una serie de síntomas descritos por el paciente que sugieren una patología sintomática o somática, pero que están ligados fundamentalmente a conflictos psíquicos no resueltos. El trastorno hipocondríaco, ¿no? Aquí vamos a encontrar que de la nada el paciente se encuentra totalmente preocupado, con una preocupación excesiva e inapropiada acerca de su salud y del propio funcionamiento de su cuerpo. Como habíamos visto en términos de conciencia, salud y enfermedad, si está alterada solo la apreciación, los niveles son importantes. Sin embargo,
Si está comprometido el sentido de realidad, se puede presentar como expresión de psicosis endógenas en que adquiere, ¿sí?, un nivel tan grave con manifestaciones extrañas y grotescas. Está luego el síndrome psicótico. Para que hablemos de un síndrome psicótico, tienen que haber alteraciones en la sensopercepción, alucinaciones, alteraciones en el pensamiento, ideas delirantes, compromiso afectivo, compromiso psicomotor, que van a expresar una alteración en el juicio de la realidad. ¿Listo? Este es un ejemplo que ustedes lo van a leer tranquilamente de cómo esta chica tiene un síndrome alucinatorio. Y luego está el síndrome de Munchausen. Existen lo que se llaman los síndromes fácticos o facticios, donde se describen dos tipos de síndromes. El síndrome de Ganser, cuya sintomatología se ubica más en el terreno psicológico, y el síndrome de Munchausen, en que hay más bien síntomas físicos. Un desorden psiquiátrico que está entre la enfermedad y la simulación. Los pacientes tienen un montón de hospitalizaciones, tienen síntomas permanentes de dolores abdominales, vómitos, náuseas, hemoptisis, fiebre, hematuria, ¿sí?, con síntomas físicos que no son reales ni genuinos, porque estas personas son impostoras. La verdad es que estos pacientes conocen la terminología médica, la rutina hospitalaria, son exigentes, conflictivos, abusan de los analgésicos, tienen rasgos de pseudología fantástica, están inventando la enfermedad, pero uno no puede explicarse por qué, porque no tienen ningún tipo de ganancia secundaria, a diferencia de los trastornos de simulación, en los cuales el paciente simula enfermedades para no ir al servicio militar, para no pagar una deuda, para no ir a la cárcel, en que también la sintomatología expresada es voluntaria, ¿sí?, y con ganancia secundaria. ¿Listo? Está el síndrome de Korsakoff, que ya les habíamos explicado cuando hicimos las alteraciones de la memoria, porque la alteración fundamental son lagunas mentales que el paciente no sabe cómo explicar y que por tanto las llena de confabulaciones. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí hemos terminado la clase del día de hoy. Yo sigo deseándoles la mejor de las suertes, que avancen y responsablemente, ¿sí?, en su autocuidado y en sus estudios. Si no tienen ninguna pregunta,